Queridos hermanos, en este día viernes hemos escuchado la palabra del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. Se da el milagro. Jesucristo abre los labios y los oídos del sordo mudo. Pronuncia esta palabra que también nosotros hemos escuchado en la celebración del Santo Bautismo. Tocando los labios y los oídos del sordo mudo, nuestro Señor dice Efetá, y se produce ese signo extraordinario, ese milagro que suscitará el asombro, pero también la fe. Y no hay que admirarse respecto a este hecho como si fuera, me refiero, algo que se dio allá hace lejos y en un tiempo totalmente diferente al nuestro, porque en la celebración de cada bautismo el Señor toca los oídos del alma y abre también nuestros labios para que podamos escuchar su voz, para que la palabra empiece a producir frutos de conversión en lo íntimo de nuestro ser, para que aprendamos incluso desde pequeños, de a poco, a decir nuestras oraciones, a reconocer a Jesucristo como el Señor. Por eso, ¿cuánto vale esa educación en la fe que hacen los padres y padrinos? Y también, ¿cuánto vale esa hermosa celebración del sacramento de la reconciliación que nos vuelve a poner en la disposición de escuchar la voz de Dios cuando nos habíamos quedado sordos por nuestros pecados o por los ruidos del mundo? Necesitamos rescatar de manera particular el silencio y la oración, la escucha atenta de la palabra de Dios, el proclamarla en comunidad, sea en la vida familiar, escuchando la Santa Misa juntos, dándonos un tiempo para escuchar el Evangelio del día, o compartiendo con los niños las historias de la Biblia, para que también, de a poco, el corazón, al igual que el oído, se acostumbren a la voz de Dios, porque no lo dejemos de lado, como lo hemos escuchado en la primera lectura. El maligno, según narra el libro del Génesis, representado en la serpiente, era el más astuto de los animales. El maligno sabe de qué manera llegar a nuestro oído y pervertir la palabra, cambiar el mandamiento, tergiversar la ley de Dios, seducirnos, como lo hizo con nuestros primeros padres Adán y Eva. Hoy, ¿cuánto necesitamos escuchar la voz de Dios y aprender también a escucharnos? Este camino sinodal que hacemos como Iglesia, en primer lugar busca eso, que caminemos con Cristo, que escuchemos su voz, que la palabra vuelva a tener lugar en la vida de toda la Iglesia. Y digo vuelva a tener lugar porque a veces la Iglesia decrece en su fuerza cuando no se nutre de la palabra divina, cuando meramente nos escuchamos a nosotros mismos o terminamos siendo invadidos por los ruidos del mundo. Hagámonos la pregunta, ¿estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la voz de Dios en nuestro corazón y en la toma de nuestras decisiones? Hoy no seamos sordos, busquemos un tiempo de silencio, hagamos un poco más de oración, abramos la palabra y en el encuentro con la Divina Eucaristía también sepamos que Dios sale a nuestro encuentro para decirnos que nos ama. La palabra de Dios recrea, bendice, sana, salva, purifica. ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra? Pues sí. Démosle lugar al silencio, para que cada uno se tome un momentito para encontrarse con el Evangelio del día, leerlo y hacernos la pregunta: ¿qué nos dice a nosotros hoy la palabra? Que Dios te bendiga. Amén, a tus órdenes.